Vamos a hablar ahora de lo que fue esta movilización que ha marcado un antes y un después, no solamente en la historia del peronismo, sino también en la historia política de la República Argentina, con Ariel Cosic. Ariel es docente, periodista, investigador de historia y coautor del libro Las traiciones de Perón. Esta mañana también publica un artículo muy interesante en Infobae y que hace referencia al 17 de octubre del 45. ¿Qué tal, Ariel? Buenos días. Te saludan José María El Tucu Costa y Mariano García. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Ariel, en principio nos gustaría que nos cuentes qué fue lo que pasó realmente aquel 17 de octubre. Bueno, es algo tan tenido por la propaganda y la mitología peronista que, en fin, muchas veces queda invisibilizado lo más importante, por lo menos para mí y para mucha gente, que es lo que hizo la gente, efectivamente. Es decir, había un movimiento obrero alternativo, si se quiere, autónomo, en gestación, que estaba ya con planes de formar un partido político, de pasar a la escena política, y en medio de esta dialéctica política de gente que se oponía a Perón, Perón es detenido, lo mandan a Martín García, parecía que todo se venía abajo. Bueno, esta gente de sindicatos que creía en Perón decide salir a jugarse, pero no para endiosar a un líder amado, sino para poner a resguardo sus conquistas. Y el modo en que se organizó es lo que cuento hoy en esta nota. Es decir, la marcha no salió de la nada, no fue algo mágico, no salieron de las baldosas. A veces se hace una versión... ¿No fue espontáneo, como se suele decir? Bueno, hubo gente que se sumó, pero hubo que organizarlo muy bien, y esto lo reconoció el propio Perón durante el exilio, se lo dijo a Félix Luna. Sí, fue algo muy bien organizado por gente que activaba con inteligencia, con eficacia, y que no eran los ferroviarios que dirigían la CGT, que se habían ido para atrás y que dudaron hasta el último momento. Ariel, ¿cómo está pasado este tiempo? ¿Cómo fue que ese 17 de octubre se fue transformando en la fecha simbólica del movimiento y no, por ejemplo, el día de la muerte de Evita o el día de la muerte de Perón? ¿Por qué tiene tanto simbolismo ese 17 de octubre y no otras fechas importantes para los fundadores del PJ? Bueno, hay que recordar que Perón salió de Campo de Mayo, el golpe militar del junio del 43, y no era un origen demasiado elegante, por lo tanto él se aferró finalmente al 17 de octubre como el mejor mito fundacional. Perón se encargó de reescribir la historia borrando a algunos personajes incómodos, como el caso de Cipriano Reyes que hoy menciono, porque el 17 de octubre del 46 estos protagonistas sindicales festejaron el Día del Pueblo, desafiando a el Día de la Lealtad Oficialista, que es algo que tardó en construirse, no se hizo de la noche al día. El proceso de construcción del aparato de propaganda del peronismo fue progresivo, hasta finalmente afirmar el famoso Día de la Lealtad. Es algo que se fue construyendo en buena medida con relato y con un discurso instalado desde el Estado, y que se aleja bastante Ariel, de cómo fueron los hechos. Sí. Ahí tuvo mucho que ver Raúl Apol, ¿no? Que para los que no lo saben fue como la figura que manejó la comunicación y el esqueleto de los mensajes y la construcción del mito. Sí, completamente. Es la estructura de la Subsecretaría de Informaciones del Peronismo, que tuvo una tarea de construcción de la mitología prácticamente, es decir, de reescribir la historia, de instalar mitos como, el descamisado tuvo un origen verdadero, existía la palabra descamisado, sí. Pero tomado por el gobierno adquirió un perfil mucho más obediente al gobierno y menos rebelde que era el origen. Era un descamisado desafiante que salió a jugarse su destino, el descamisado del 45. De poco a poco se va construyendo una historia más acorde a los intereses del poder peronista. ¿Y qué es lo que buscaba este poder peronista? Fecha de junio. ¿Cómo, perdón? ¿Qué es lo que buscaba este poder peronista? ¿Hacia qué apuntaba? ¿Cuál era la finalidad y si a tu criterio lo lograron? Bueno, la principal finalidad del poder peronista era justamente conservar el poder. Y en cuanto al movimiento obrero, que es uno de los puntos de apoyo del peronismo, domesticar el movimiento obrero, es decir, que la CGT se convirtiera en peronista, porque naturalizamos tanto el peronismo que la CGT hasta ese momento no era partidaria, se hace partidaria a partir del 47. Entonces, se construye un movimiento obrero organizado oficialista, donde las
los reclamos por aumentos de salario, las huelgas, todo quedaba subordinado a que Perón lo autorizara. Ya no se podía hacer una huelga por decisión espontánea o libre de las bases de un sindicato, sino que dependía de la buena voluntad de Perón cuando estaba en el gobierno. Así nace ese sindicalismo que, bueno, le hace muchos paros a los gobiernos cuando no son peronistas, y que cuando es peronista, el gobierno, bueno, está en esa negociación, ¿no? En general no le hacían paro. Ahora, como el peronismo está mucho más dividido, puede suceder que haya más conflictos entre ellos. Pero básicamente el poder peronista era justamente afirmar el poder y tratar de durar todo el tiempo posible, domesticar al movimiento obrero. Estaba pensando, Ariel, independientemente de lo que ocurrió en aquel día histórico, lo importante es lo que ha quedado, ¿no? Y lo que se ha construido. Recién hablábamos de Raúl Apol como tal vez aquel que supo ver como un adelantado en su tiempo la construcción de un relato con personalidades fuertes como la imagen de Eva Duarte de Perón, ni hablar de Juan Domingo Perón. Pero también me quedé pensando en esto de que en términos prácticos, viste que se discute mucho si fueron 80.000, si fueron 10, si fueron 100.000. Hay muy poco material audiovisual o material visual, fotográfico, registro histórico de lo que pasó en esa plaza, ¿no? Sí, bueno, y justamente hay personas que piensan que hay poco material justamente porque Perón no quiso que lo hubiera, porque aparentemente no había la cantidad de gente que imaginamos que había. Bueno, eso es para la discusión. Ajá. Lo cierto es que lo que yo reconstruí, por ejemplo, un diario brasilero decía que a horas de la tarde había entre 10.000 y 30.000 personas esperando a Perón. Hugo Gambini, que escribió el libro conmigo, me decía un poco, bueno, él no era peronista, mira, exagerando, había 10.000 personas en la plaza y todo lo demás es verso, está agrandado. Yo creo que hay un punto medio, tampoco es el 1.000.000 de personas que dijo Eduardo Colom que era peronista, eso es una desproporción absoluta. Claro. Probablemente estuvo entre algunas decenas de miles de personas, pero en definitiva, para mí lo importante no era tanto que hubiera 1.000.000 de personas, sino la decisión y la eficacia y la oportunidad que tuvo ese núcleo sindical para actuar hábilmente, presionar psicológicamente a las autoridades y lograr cambiar la historia. Es decir, probablemente hubo más gente en el acto opositor de la que fue la marcha por la Constitución y la Libertad, que fue en septiembre. Probablemente hubo más gente, pero lo que fue más potente, más transformador, porque era gente que venía de los suburbios, que nunca se había visto en la Plaza de Mayo, a veces decían con esas ropas de obreros de frigoríficos, produjo un interesante cambio social, por más que mucha gente de izquierda, pacata, a lo mejor lo desprecia como un movimiento desordenado, que fue con protección policial y demás. Como fuera, produjo una transformación innegable, cambió la escena política. Rescataron a Perón, se inicia la campaña con el Partido Laborista y finalmente Perón llega a presidente. Vaya si no cambió la historia. Claro, vos en tu artículo de hoy escribís de Berisso a Plaza de Mayo, ¿no? Lo que debe haber sido, imaginémonos, una ciudad, un conurbano del año 1945, ese desplazamiento que, insisto, una cosa no quita la otra, la reivindicación de los derechos que esa masa de trabajadores no querían perder y que creían que con la asunción de un nuevo gobierno lo iban a perder porque se suponía que llegaba la oligarquía y demás, no hizo más que, por lo que te entiendo a vos en el análisis, que ser recepcionada por Perón en sí para abrazarse a eso y que haya una cuestión recíproca también ahí, ¿no? En la construcción de lo que terminó siendo un movimiento que hoy ha marcado la vida de todos los argentinos. Sí, completamente. Perón lo leyó políticamente, lo aprovechó muy bien y lo supo llevar hacia sus propios objetivos. Claro. Pero para mí es completamente legítimo y yo lo reivindico, casi emocionalmente puedo decir, de Zona Sur, lo que pasó el 17 de octubre, lo que hizo la gente, para mí fue algo totalmente reivindicable. Más allá de después, como pasa en los movimientos populares, hacia dónde haya derivado la historia. Es cierto, fue una construcción recíproca, porque los trabajadores también aprovecharon en cierto modo la ayuda que les dio Perón para hacer ese proceso, y Perón supo llevar hacia su lado el impulso de los trabajadores. Pero
puntualmente en el caso del gremio de la carne, que es el que mencionás vos de Berisso y Avellaneda, que es el gran protagonista de la jornada, fíjate que al año siguiente siguen en lucha, pese a que Perón es presidente, siguen en lucha y ahí sí hay conflicto, es decir, Perón les manda a la policía y ahí comienza el conflicto de Perón con el laborismo, con Cipriano Reyes y demás. O sea, Perón necesitaba afirmar su famoso verticalismo, sí. Sí, la última, y ya esto es más de tinte personal porque vos lo has estudiado mucho al movimiento. ¿Vos creés en eso de que todos somos peronistas? No, de hecho, nuestro libro Mirá. Es una exageración, digamos, sirve para la ironía, para el folclore, para todo, pero no, yo no lo creo. No creo que en un país todos tengamos que hacer lo mismo porque sería, no sé, me parece que no sería democrático. No, porque viste que dicen que en realidad hay tantos peronismos como argentinos, o sea, es como que todos se aglutinan o están en la misma bolsa, como se dice habitualmente en el barrio, por eso te lo preguntaba. Sí, viene un poco de esta tradición de que parece que siempre gobierna, o parecía que siempre gobierna el peronismo, pero no, yo no creo que todos seamos peronistas, no lo creo. Está muy bien. Ariel, te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias por ayudarnos a pensar en este día histórico para los peronistas y en sí para la historia política argentina. Bueno, gracias a ustedes por llamar, un abrazo.